Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Todos nosotros aprendemos a través del ejemplo. Buenos ejemplos, malos ejemplos. Nosotros copiamos exactamente lo que vemos. Y fíjense que eso también es verdad en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hay un principio bíblico bastante claro. Nosotros aprendemos a través de modelos. Y el apóstol Pablo, que era un maestro en enseñar, en estos versículos nos exhorta a vivir en santidad, nos exhorta a vivir en armonía, nos exhorta a servirnos los unos a los otros en amor. Y esta es la manera en que él concluye toda su exhortación que está relacionada con andar en el espíritu y no en la carne. Él da aquí entonces ciertos ejemplos de cómo eso se ve. ¿Cómo se ve andar en el espíritu y no en la carne? Y en resumen, Pablo diría, se ve sirviéndose los unos a los otros. Fíjense cómo Pablo, los primeros versículos de este capítulo 6, comienza con una exhortación acerca de la forma en que el pecado debe ser abordado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Pablo está diciendo que la responsabilidad que tienen los creyentes es restaurar a aquel que ha caído, a aquel que está en pecado. Esa es una primera enseñanza. Ahora, la palabra restaurar significa reparar, significa enmendar. Y la palabra en el idioma original era usado para reparar un hueso quebrado. Implicaba ponerlo en su lugar correcto, ponerlo en orden. Y sabemos que hacer eso cuando se trata de un hueso es algo doloroso. Por lo tanto, la restauración de aquel que ha pecado es algo que produce dolor, particularmente en aquel que necesita restauración. Pero Pablo dice aquí algo muy importante. Él presenta la actitud que debe tener aquel que está buscando restaurar a otros. Él dice claramente que lo hagan con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay muchas personas que se aproximan a hermanos más débiles en la fe con un aire de arrogancia, con un aire de superioridad. Pero Pablo dice aquí, vengan con humildad, vengan con amabilidad. Esa es la manera de tratar a aquel que ha caído. Y dice, ¿por qué? Porque no vaya a ser de que tú que te crees tan fuerte, que te crees tan firme, que te crees tan espiritual, que crees ser superior a los demás, vengas a ser tentado y caigas. Pero Pablo entonces
luego de dar esta exhortación a la restauración del caído, nos muestra el antídoto en contra de una actitud soberbia. Y dice en el verso 3, porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Aquí Pablo nos está advirtiendo acerca del peligro del autoengaño. Nos está presentando entonces un antídoto. Él está diciendo, si tú crees que eres superior, sea en tus dones, sea en tu moral, sea en tu capacidad de ver las cosas, tú no te vas a aproximar a tu prójimo con mansedumbre. Por lo tanto, hay un peligro grande aquí. El corazón, nosotros sabemos, es engañoso y a menudo nosotros estamos ciegos a nuestros propios pecados y estamos engañados con respecto a nuestra propia madurez espiritual, nuestra propia habilidad. Ahora, ¿cuál es el antídoto? Pablo lo dice en el verso 4. Examínese cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro. Pablo nos llama aquí a una práctica regular de autoexaminación, de autoexamen. Una vida que no se autoexamina es una vida sin frutos, es una vida orgullosa, es una vida de engaños. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, entonces podemos entender quiénes somos y sacar bastante provecho. Por lo tanto, cuando veamos a alguien caído, cuando veamos a un hermano nuestro que está caminando en pecado, que ha caído en pecado, ¿cuál es nuestra primera responsabilidad? Restaurarle. ¿Y cómo hacemos esa restauración? Bueno, con humildad, considerando que yo también puedo caer, considerando que yo no soy un supercreyente, considerando que si estoy firme hoy en la fe, solo se debe a la gracia del Señor Jesucristo. Pero también para evitar cualquier atisbo de orgullo, ¿qué tengo que hacer? Autoexaminarme. Pedirle al Señor que a través de su palabra me muestre mi pecado, me muestre mi orgullo, me muestre si estoy engañándome a mí mismo, considerándome muy fuerte espiritual, pero en realidad no lo soy.